Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo del laboratorio PRL 360. Hoy vamos a hablar de un protocolo que creé para los talleres de coches, sobre todo para evitar la exposición a cancerígenos, como pueden ser los humos diésel, sobre todo el carbón elemental, y también la otra parte es el aceite usado. Sabemos que en España solo es cancerígeno el aceite mineral, ¿vale? Pero sí que es verdad que en Estados Unidos el sintético también está dentro del cancerígeno. Sobre todo algunas agencias me parece que lo marcaba en la de California, ¿vale? Por eso que empezamos y os voy a explicar más o menos cómo he creado este protocolo. Sí que es verdad, al inicio, cuando llegas al taller o así, hay que identificar cuántas zonas hay. Si hay zona talleres, zona exposición, zona recepción de coches y zona exposición, ¿vale? Aquí es importante, sobre todo cuando tenemos esto, se puede medir. Sí que es verdad que en la zona de exposición y en la de... Y si también tenemos oficinas, no nos pueden dar una cuantificación muy baja o casi nula, pero sí que es verdad que en la zona talleres y en la zona recepción de coches nos va a dar muy alta. A partir de aquí, como queráis, sabemos que la zona talleres y la recepción de coches tendremos que poner, ¿vale? Y en la de exposición y la de oficinas lo valoráis si queréis poner extracción o sí que es verdad o medir, pero sobre todo en la zona de exposición, si está junta con la de oficinas, es súper importante que cuando hagamos los movimientos de los vehículos, sería medir en esos momentos a ver qué cuantificación nos da. Así que es importante, en esa zona los coches no están encendidos, pero cuando se mueven sí que es verdad que sí que puede haber una exposición, ¿vale? Aunque sea mínima, porque los coches se van a mover muy poco, van a estar muy poco rato encendidos, pero si es una zona de exposición muy grande, sí que nos podría dar allí en esos momentos que habrá que cuantificar. Por eso, como os digo, os lo dejo en vuestras manos. Y también es importante saber cada cuándo hacen el cambio de coches, cuánto rato dura, cuando más datos tengamos, más importante. Ya sabemos todos que en la zona de talleres, ¿vale? Ya normalmente hay exposición, bueno, sí, hay exposición por parte del personal que trabaja allí, que también podría ser de los recambistas si están muy al lado, y normalmente allí ya tenemos una extracción localizada. Pero aquí no vengo a hablar de esa extracción, sino vengo cuando movamos vehículos por dentro del taller, que normalmente se mueven muchos, vengo a trabajar en eso, ¿vale? Y sobre todo también que el personal, que cada vez más, y sobre todo en talleres oficiales, nos encontramos, que es un personal que recepciona esos coches, muchas veces no lo tenemos cuantificado. Y por eso sí que es verdad que quería entrar en eso. Todos sabemos que en los elevadores habrá su extracción, pero sobre todo quiero entrar en el tema de cuando movemos los coches por dentro del taller. Y si existen pulmones que se llaman dentro de naves, que es donde se guardan los coches nuevos, pues también, y sobre todo en este tema enfocado a los vehículos diésel, ¿vale? En este caso, en el protocolo que he creado, hablo que cuando llega un coche diésel se aparca fuera, siempre. Es el cliente quien contacta con el asesor o con la persona que recibe los coches, y en ese momento es cuando va el asesor para allí, toma los datos del coche, lo revisa todo, y sí que es verdad que cuando tiene que entrar dentro del taller se le pone un filtro portátil que se llama de partículas, ¿vale? Esto se puede poner, es portátil, va con una perita que se hincha, se pone en el tubo de escape, normalmente hay para todos los tubos de escape, y esto también nos puede servir para coches, camiones, tractores y maquinaria diésel, ¿vale? Ponemos ese aparato allí
y es cuando entramos. Ese aparato me parece que nos da un 98% de protección. Por eso, ese 2% que pueden estar expuestos, siempre digo de poner una extracción a todo el taller, una ventilación, que también esté guiada por una cuantificación de las partículas en el aire. Y ya sabemos que si hay esta exposición, aunque sea de un 2%, habrá que aplicar las medidas del 665 de los decancerígenos, ¿vale? Pero sí que es verdad que intento con este tema es que reducir al mínimo el carbón elemental que quede en suspensión, ¿vale? Que se quede en ese filtro. Ese filtro tiene unas horas de funcionamiento y cuando se termina tenemos que cambiar el cartucho. Igual que para sacar los coches, siempre que tengamos que sacar el coche le pondremos este filtro y de esta manera intentaremos bajar al máximo el carbón elemental que haya dentro, ¿vale? Esto también nos va a servir cuando tengamos que mover coches en la exposición, ¿vale? Utilizaremos estos filtros y cuando tengamos que entrar coches a los pulmones o a las zonas de stock que se guarden, si son coches diésel, también. Y lo importante, sabemos que la gasolina también desprende otros gases y por eso también quiero que la extracción localizada que haya grande, que no sea la particular de los coches, sino que haya extractores, que también esté controlada por un sistema de ingeniería y cuando detecte valores que empiecen a ser altos o cuando haya índice, que se enchufe y extraiga el aire. Y de esta manera sí también evitamos el contacto a los humos de la gasolina. Porque sí que es verdad que me he dado cuenta que muchas veces las personas que están trabajando, que les llaman asesores o el personal de recepción, se hace todo esto dentro de la nave del taller y sí que es verdad que allí se quedan los coches encendidos y tenemos problemas porque dan picos muy altos, ¿vale? Las mediciones no nos las va a quitar nadie, porque sí que es verdad que tendremos que comprobar que todo esto funciona, pero si las mediciones nos van a dar un límite por debajo de cuantificación o nos dan un margen muy bajo o un 10% del VLAC del diésel, pues ya lo tendremos controlado de esta manera, ¿vale? Pero sí que es verdad que instaurar todo esto tiene un coste. El de los filtros no creo que sea un coste tampoco muy elevado como tal, pero yo creo que los sistemas de extracción por ingeniería sí. Pero de esta manera podemos garantizar, yo creo, que tengamos el carbón elemental muy controlado y muy a rajatabla dentro de los talleres. Y sí que es verdad que me diréis, es que es mucho dinero, vale, pues al menos, si no haya esa extracción localizada, depende del taller, porque no todos los talleres son muy, muy grandes, ¿vale? Que no tenemos que son grandes marcas. Si son talleres pequeñitos, lo de los filtros no tiene un coste muy elevado. Y solo con esos filtros ya nos puede ayudar a bajar. Por eso que, súper importante. Y ahora, para controlar la exposición a los aceites usados, sí que es verdad que aquí, por lo que sabemos todos, ¿no? Guantes de nitrilo. Yo utilizaría pantalla de protección contra líquidos, tanto para quitar el aceite como para, si tengamos que desmontar un motor, ahí hay un aceite, ¿vale? Y después pondría como base la ropa del taller que tenga una protección ya de repelente, aceite y fluidos de grado 5 por la norma UNE ISO 14419/2000 y que esa ropa ya se encargara la propia empresa de lavarla. Pero sí que es verdad como extra de protección, porque normalmente cuando trabajas con un motor abierto o con aceite, sí que es verdad que pondría una bata de protección parcial de protección química y al menos los guantes y la bata te lo cambias cada aceite. Y si detectas que te has manchado de aceite de motor, pues te vas a duchar, te cambias y te cambias de ropa. Por eso creo que lo encuentro muy importante. Y ahora vamos. Aquí en España solo hay el mineral. Ya se habla en otros países que el sintético también. Pero yo siempre estoy con la misma duda, ¿vale? ¿Cómo sabemos que ese motor lleva 100% aceite mineral? Nosotros le ponemos un aceite como mecánicos
salimos a rodar, hace los 20.000, 30.000 o los kilómetros que sea que marque el aceite. Pero si la persona que lleva el coche ve que le baja un poco el aceite, va a una gasolina y compra un aceite, y a saber, hay algunos que sí que compran un sintético, pero a veces, por lo que sea, te puedes equivocar, por cuestiones de economía, compras un mineral y lo metes dentro, ¿cómo sabemos después? Por eso yo siempre hago esta pregunta y por eso y la hago de una manera muy particular porque no podemos asegurar que ese aceite 100% sea sintético. Sí que se me lo hemos puesto, pero ¿cómo lo comprobamos? Por eso yo siempre utilizaría las mismas medidas, ¿vale? Tanto sea sintético como sea mineral. Porque si al cabo del tiempo, como ya en otros países, se está dando de que el aceite sintético también es cancerígeno, vamos a estar expuestos ahora y después no os van a proteger. Por eso, si hay indicios, yo lo que haría es protección total en todo. Sí que es verdad que el renting de ropa y el lavado de esta manera, bueno, el lavado de la ropa, que el renting creo que es una manera fácil, no es barata, pero sí que es una manera fácil de tener todo controlado, porque si tienes que ir a lavar a una empresa que lava uniformes o que lava ropa como una lavandería, si llevamos este repelente a lo mejor nos puede asegurar y por eso nos lo tiene que hacer una empresa especializada que nos tiene que impregnar la ropa cada cierto tiempo. Por eso digo que puede ser muy interesante. Y para terminar, que las mediciones sí que es verdad que me lo he olvidado. Es muy importante, depende de cada taller, hacer un grupo de exposición similar muy correcto. Buscar, por ejemplo, diferenciar muy bien los mecánicos o del personal de recepción, porque puede haber diferentes cuantificaciones, sobre todo en resultados, porque a lo mejor los mecánicos al utilizar los, los extractores que tienen en cada elevador los es mucho más fácil y las personas que mueven los coches al llevar los filtros tenemos otras condiciones. Por eso yo lo haría dos grupos de exposición aquí y sí que es verdad que haría otro grupo de exposición para el personal de exposición y de oficinas si cuando se mueven esos coches está todo el mundo trabajando para evaluar en ese momento cómo nos da el carbón elemental allí. Por eso yo digo que es muy importante hacer una muy buena distribución de todos los jets. Pues nada, espero que os haya gustado, espero que lo podáis aplicar algún día que otro y nada, y seguiré dando más detalles de algunos de los protocolos que he ido creando por si los queréis utilizar. Mucha seguridad y salud para todo el mundo. Un saludo.